No, pues muchas gracias, hermanos. Muchas gracias y mucho gusto en conocerlos. Eh, sí, recordamos esa boda que estuvo muy... Después de la boda se vino un frío fuerte después de la boda. Sí, recordamos eso. Bueno, hermanos, vamos a empezar. De, ante todo, pues muchas gracias. Muchas gracias por hacerme el honor de predicar la palabra de nuestro Señor. Eh, aquí es un tema que pues todo mundo ya conoce, la oración. Aquí vamos a hablar o quiero platicarles del poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta de muchas formas y principalmente siento yo que todos los poderes de Dios son importantes, pero siento yo que uno de los más importantes es la oración, porque la oración es la línea directa a nuestro Dios, nuestro contacto directo. Y la oración nos hace tener ese contacto, esa unión con Dios. La Biblia está llena de historias, de casos, de hechos en lo que Dios manifiesta su poder una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto lo veremos en Hechos 12, uno en adelante. Eh, y ahí veremos cómo el Señor manifestó su poder y su gloria. En este pasaje, eh, si vamos ahí a Hechos 12:1, perdón, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiesen. Y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oraban. Ahí nos está diciendo, oraban. En este pasaje comienza donde el rey Herodes mató al apóstol Jacobo sin misericordia, simplemente porque a los judíos se agradaron de ello. Y por esta razón, el rey Herodes procedió a arrestar a Pedro, lo mete a la cárcel con la intención de ejecutarlo más adelante. Pero el rey no podía ejecutarlo inmediatamente porque pues estaban en periodo pascual, ya que si hubiera procedido a ejecutarlo, no agradaría a los judíos y esto se pondrían en contra. Lo interesante de este pasaje, hermanos, es que aquí hay una palabra que a veces usamos mucho, que a veces no nos damos cuenta, que es pero. Hay un pero. Si nos vamos ahí en el versículo 5, dice, pero la iglesia estaba haciendo oración por él. La iglesia estaba orando por Pedro, orando. Aquí veremos manifestar la gloria de Dios nuestro Señor. El primer poder que podemos ver es el poder de la oración. Hermanos, hay una palabra, como les decía, que se llama pero. ¿En qué momento usamos esta palabra pero? Por ejemplo, en nuestras conversaciones, tanto en situaciones positivas como negativas,
Siempre en una conversación, si es un comentario negativo, con el pero le podemos hacer un comentario positivo. O si es un comentario negativo, le podemos agregar un pero y ya la convertimos en positivo, tanto en negativo. Y pues esta la podemos usar cuando estamos pasando por malas situaciones, cuando no queremos hacer algo, usamos esta palabra. Por ejemplo, ahorita actualmente lo que está pasando ahorita con la pandemia, esta enfermedad que está en todo el mundo, que está matando a mucha gente, desafortunadamente. Familiares ya nos ha tocado que han pasado por esta situación y han fallecido, lastimosamente. Y pues aquí en Estados Unidos, pues no es la excepción. Esto ya está en todo el mundo, ¿no? Y aquí, ante esta situación, cuando decimos, no, pues el coronavirus, podemos meter la palabra, pero, pero en esta situación, ¿cómo lo podemos ver? Pero el coronavirus no es mortal, ya que muchos al ser contagiados no presentan síntomas ni molestias, e inclusive se han curado hasta ancianos. He aquí combinando un comentario negativo con por algo positivo. Hermanos, esto es de lo que nos habla el apóstol Pedro, que estando en la cárcel, que estaba pasando de condiciones terribles ahí en la cárcel, pero todo cambia en esto, en el versículo 5 que dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Este creo que es el primer poder y esto, pues la Biblia lo dice, la oración tiene poder. En Santiago 15:16, al final del párrafo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Que hace referencia que la oración tiene poder, hermanos. La oración es un arma muy fuerte. ¿Cuántas veces hemos pasado, los hermanos han pasado por situaciones diversas y han orado? Hemos orado y Dios nos ha contestado, nos ha bendecido, nos ha ayudado en nuestras oraciones, hermanos. Porque cuando una oración es con amor, con entrega a nuestro Señor, Él nos contesta, hermanos. Créanme que Él nos contesta. ¿Y qué significa esto, hermanos? La oración tiene poder, tiene poder. Y regresando a Pedro, todos los que estaban orando por Pedro en la casa de María, que era madre de Juan, que sobrenombre tenía Marcos, era la iglesia. Todos los que estaban ahí reunidos eran la iglesia y todos eran justificados. Todos eran hijos de Dios, eran cristianos, eran bautizados. Al ser todos justos, pues la oración tenía peso, hermanos, tenía poder. Esa oración llegó a Dios, hermanos. Llegó a Dios toda esa oración de todos los que estaban congregados en la casa de María, le llegó a Dios. Por eso pienso, hermanos, que el primer poder que Pedro experimentó estando ahí en la cárcel fue el poder de la oración. Pero de ahí vamos a que el Señor tiene muchos poderes, porque ahí siento que Pedro también experimentó otro poder del Señor, que es el poder de la paz. Mire lo que dice en el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, durmiendo, hermanos. Hermanos, pensar en esto es algo ilógico, hermanos,
¿Cómo es posible que estando en la cárcel y a sabiendas que sería próximamente a ser ejecutado, al igual que Jacobo, y luego en las condiciones en que se encontraba no eran las idóneas? Él estaba encadenado. ¿Cómo es posible, hermanos, que pudiera estar tranquilo, durmiendo? Me imagino que era un sueño profundo. No estamos hablando de un dormitar de Pedro que se dormía y luego se despertaba y luego volvía a dormir. Era un sueño profundo, dormía. Porque ahí en el versículo 7 dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel y tocándolo a Pedro en el costado, le despertó. Siento que era un sueño profundo, humanamente, hermanos. Pedro, en esta situación, pues yo siento que o estaría llorando, temblando de miedo, preocupado, desesperado por saber que sería ejecutado, pero no, Pedro estaba durmiendo en un sueño profundo que el ángel, para poder despertarlo, le tocó a un costado para que Pedro se despertara. Me imagino que era un sueño muy profundo. Por ejemplo, cuando despertamos a nuestros hijos, ya sea los chiquitos y adolescentes, uno como padre va, si uno les habla, Ivy, levántate. No se levantó Ivy, no se levantó. Segunda llamada, Ivy, levántate. No se levanta. ¿Qué hay que hacer? Tocarlos, moverlos, porque ya se encuentran en un sueño profundo que tienes que tocarlos para moverlos. Me imagino que así ha de haber pasado. Pedro dormía profundamente y el ángel tuvo que tocarlo, moverlo para que se despertara. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Que el poder de Dios tiene paz, nos da tranquilidad. Como dice en Filipenses 4:7, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que está fuera de una lógica humana, la paz de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos somos herederos. Usted tiene una herencia que el Señor Jesucristo antes de morir dejó en su testamento. Una riqueza de que una riqueza de este testamento es, como le dicen Hebreos, el nuevo pacto está establecido para mejores promesas, mejores promesas. Entonces, estamos enriquecidos, hermanos. En Efesios dice que estemos inundados de toda clase de bendiciones el cristiano. Una riqueza de esta herencia es la paz. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la herencia que nosotros tenemos, hermanos. Y esto lo dijo antes de morir, unos días antes. Y esto lo escribió en su testamento. ¿Y esto cuándo se puso en vigor? En el Nuevo Testamento, cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en Hebreos, que el testamento no tiene validez en tanto el testador vive, pero cuando muere, en ese momento el testamento tiene su validez. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces, después de su muerte, el Nuevo Testamento entra en vigor y entonces vemos que Pedro tiene ese poder de estar en paz, de estar tranquilo, que, que se lo dejó el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no nada más a Pedro le dejó esa herencia, sino que tú también eres heredero de esa paz. Recuerden que es una paz
que está fuera de lógica humana. La gente mundana no entiende esta paz, ya que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Tienes que ser un verdadero cristiano para entender y comprender esa paz. Y también Pedro presenció otro poder y fue la presencia de Dios, porque ese ángel que se presenta representa la presencia de Dios. Dios no dejó solo a Pedro, sino que Dios envía a su ángel en presencia. La Biblia está llena de ejemplos y a nosotros se nos dice, hermanos, la misma promesa. El Señor Jesucristo dijo en Mateos 20:28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo dice, hermanos? Hasta el fin del mundo. Todos los días. No dice únicamente estaré en los días malos y en los buenos no voy a estar. Dice todos los días, sin excepción. Así que todos los días el Señor está con nosotros, hermanos. Todos los días. Pero ahí hay otro poder que también Pedro experimentó, que también fue la providencia de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Que Dios proveó los medios para que Pedro saliera de la cárcel. Dios, hermanos, provee la salida de muchas de nuestras situaciones adversas. Siempre, hermanos. Pero esto Dios no lo hace solo. Dios quiere que participemos. Dios quiere que nosotros también hagamos nuestra parte para la solución de nuestros problemas. Porque pues no es muy fácil decir, ay, tengo un problema. No, Dios me ayuda. Dios no lo va a hacer todo. Tenemos que poner de nuestra parte. Porque Dios nos ayuda, pero Dios también quiere que tú pongas de tu parte. En el versículo 7 de Hechos 12 se ve las uniones de Dios y Pedro. Dice, he aquí se presenta un ángel del Señor. Vean, la parte del Señor es una luz resplandeció. Eso pues no lo pudiera hacer, no lo pudiera haber hecho Pedro. El ángel resplandeció la luz y tocando a Pedro en el costado, él despertó, diciendo, levántate. Pronto, y ahí empieza la participación humana. Él tenía que levantarse, caminar hacia la salida. El ángel le dice, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es la participación divina. En el versículo 8 dice, y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. El ángel no iba a hacer eso, no le iba a atar las sandalias. Eso era responsabilidad de Pedro. Y él lo hizo. Y luego dice, envuélvete en tu manto y sígueme. En el versículo 9 dice, saliendo, le seguía, Pedro caminando y el ángel adelante. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿Quién hizo esto posible, hermanos? ¿Pedro? No, fue el ángel, Señor, el ángel. La puerta de hierro que daba a la ciudad, el cual ésta se abrió por sí misma. ¿Y quién lo hizo? El ángel. No lo hizo Pedro. Y salidos, el ángel lo encaminó y luego el ángel se apartó de él. Lo primero que hizo Pedro fue ir a la casa de María, donde todos estaban orando.
¿Notan ahí la participación mutua divina? La humana, no todo lo dejó a voluntad de Dios. Pedro tuvo que poner su parte. Dios quiere que hagamos nuestra parte, que hagamos nuestra participación, porque tienes que hacer algo tú mismo, por ti mismo, y verán, que vamos a encontrar una salida a nuestras prisiones. Esto puede ser nuestras prisiones. A veces las pruebas son nuestras prisiones. Por ejemplo, nuestros trabajos, nuestros problemas personales. He ahí muchos ejemplos, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué, qué tenemos que hacer? Orar. Usar el poder de la oración. Estos poderes que Dios nos ha heredado, nos ha puesto a nuestra disposición. A veces orar, orar, pero a veces me encuentro ansioso, me encuentro temeroso, tengo pánico, puedo estar en una situación y puedo decir, ay, ¿qué me va a suceder? ¿Qué me pasará? Hermanos, este es un buen momento para la oración. Estar en contacto directo con Dios. La oración es la línea directa a Dios. Sin la oración, Dios no te va a escuchar. Dios no nos va a escuchar. Pero cuando tú haces una oración con amor, con fe, con entrega, Dios siempre va a estar ahí. Acuérdense, Dios siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Poniendo aquí una anécdota, eh, ustedes saben, radicando aquí en Estados Unidos, las situaciones son un poquito diferentes a la vida allá en México. Nosotros cuando llegamos aquí, pues nueva vida, nuevas costumbres. Y fíjense que nosotros, y principalmente a mi esposa querida Esmeralda, oraba, oraba mucho, porque al llegar aquí, ustedes saben lo difícil que es sacar o tener tu casita, ¿verdad? Y al estar aquí nosotros, pues no teníamos nada de récord para poder sacar una casa, nada. Y estábamos en oraciones y platicando mi esposa y yo, oye, hay que seguir orando, hay que seguir orando. Y sentíamos la presencia de nuestro Dios. Hermanos, tanto es así que en 5 o 6 meses Dios nos bendijo teniendo nuestra casa. Imposible. No tenemos récord, no tenemos historial. Ya ve que aquí se necesita mucho el historial crediticio y todo eso. Pues nos hizo la bendición de que pudiéramos comprarnos nuestra casita. Y gracias a Dios ya tenemos nuestra casita y todo se debe a la oración, hermanos. Eso es lo que estamos 100% seguros. Dios nos ayudó a tener nuestra casita. Entonces, hermanos, te invito a que ores lo más que puedas, no nada más en los momentos difíciles, sino en todo momento. Orar, dar gracias por el día, por tener un plato de comida, por nuestros hermanos, por todas las personas que están pasando situaciones, por todos nuestros familiares. Siempre orar, orar que Dios siempre va a estar contigo. Y si tú oras, Dios te va a contestar, te va a bendecir, te va, te va a decir, hijo mío, estoy contigo, porque yo lo he sentido, hermanos.
Mi familia lo ha sentido. Hermanos, así que orar. Siento yo que ese poder de tantos que tiene Dios, siento que es uno de los principales, la oración. Así que, hermanos, ya que Dios espera tu llamado para venir a ayudarte. Gracias, hermanos, y gloria a Dios, a nuestro Padre. Amén, hermanos.